Hola, ¿cómo están? Buenos días. Su amigo, el pastor Jorge Macías Benítez, como esto que hacemos ya varias veces a la semana, transmitiendo esta reflexión devocional corta. El Señor movía esta mañana en mi corazón y luego de algunas interacciones y de recibir algunos comentarios en estos días, pero también de vivir el testimonio de hermanos queridos en Cristo. Y este título que me pareció de lo más adecuado para compartir en esta mañana del 28 de noviembre del año 2018 y que lleva por título Permanece enfocado en lo correcto. Es mi discípulo. Oí decir a un ministro sobre alguien a quien estaba ayudando. Y sí, como pastor, como siervo de Dios, como ministro cristiano, me ha escuchado el Señor hablarle de este tipo de manifestaciones que en muchas ocasiones he escuchado. Es mi discípulo, es mi iglesia. ¿Sabes? Como líderes, como padres, como maestros y también como seguidores de Cristo, todos podemos y debiéramos hacer discípulos, es decir, en lo natural, dar consejo y como cristianos hablarles de la buena noticia de la salvación y también del reino de Dios a las personas, a ayudarlas a crecer espiritualmente, en lo natural, a ser cada vez mejores. Y para eso es necesario permanecer enfocado, pero no en cualquier cosa, sino aquello que es lo correcto para cada quien. Es fácil dirigir el enfoque hacia nosotros, ¿sabes? Sobre todo cuando estás en esa posición de eminencia, de liderazgo, como padre, como jefe en un trabajo, como líder, como ministro de Dios, como pastor. Es muy sencillo acabar dirigiendo el enfoque de las personas hacia nosotros y hacia aquello en lo que creemos, en lugar de hacerlo a quien nunca nos va a fallar y nunca nos va a decepcionar, hacia Jesús. El apóstol Pablo estaba preocupado porque la iglesia de Corinto estaba dejando de centrarse en Cristo y Apolos y él eran los dos predicadores más conocidos de aquella época. La iglesia en Corinto se había dividido. Yo sigo a Pablo, decían algunos. Yo sigo a Apolos, decían otros. Y habían empezado a centrarse en la persona y no en el Maestro, en el Salvador. Y entonces Pablo escribe carta y les exhorta diciéndole, somos colaboradores de Dios. No importa quién planta, no importa quién riega, somos siervos de Dios. Porque el crecimiento, la cosecha, el volver a sembrar y volver a cosechar, eso lo da Dios, lo da el Señor. Los creyentes en Cristo debiéramos ya de conocer esto. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios en el capítulo 3, versículos 6 al 9, en resumen, son labranza de Dios, son edificio de Dios. Aquellos creyentes no pertenecían ni a Pablo ni a Apolos. Jesús nos dice que vayamos y hagamos discípulos y les mostremos su evangelio, el evangelio del reino, que les hablemos de él. Además, el autor de Hebreos nos insta, nos invita a enfocarnos en el autor y consumador de la fe, en el capítulo 12, versículo 2 de Hebreos. Cristo va a ser honrado cuando nos centremos en él y en su evangelio, el evangelio del reino de Dios. Porque Él es superior a cualquier ser humano y va a suplir cualquier necesidad que tengamos. Amados, queridos amigos, en nuestro frenético mundo es muy fácil perdernos, es muy fácil perder de vista nuestro verdadero propósito en la vida. Ello incluye el que en el proceso demos gracias, por ejemplo, a nuestro Creador, a Jesús, a Dios, en el Espíritu Santo, en fe. Cada persona que cree y en su lucha personal para permanecer enfocado en lo correcto,
en el propósito de Dios y en Él en particular, tiene su propia forma de mantener ese enfoque. Las necesidades de cada individuo son diferentes. Una persona puede memorizar un pasaje bíblico cada semana. Otra podría tener un estudio bíblico personal cada mañana. Otra podría tener un objetivo de compartir el mensaje del Evangelio con al menos una persona cada semana. Y otras, simple y sencillamente, decidir, al menos estar para ser. Cada una de estas actividades tienen algo en común, ¿sabes? Cada una es algo que los creyentes pueden hacer, que quienes creemos en un Creador podemos hacer para mantener nuestro enfoque en donde éste debe estar. Y este es sujetarnos a la autoridad de Dios, rendirnos a Cristo, su Hijo amado, permitir que el Espíritu Santo inunde nuestras vidas y habite en nosotros. Rendirnos completamente a Él, rendir completamente nuestra vida a uno, que todo lo puede. Y hablo de todas las necesidades, de toda preocupación, de cualquier dolor, de cualquier anhelo, de cualquier gozo o alegría, de cualquier alabanza, clamor y gracia. Y gracias también. Así, rindiendo el aspecto físico, emocional, mental, espiritual. En Romanos 12:1 nos dice, por ejemplo, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La clase de culto que Él aceptará. Palabra de Dios. Yo no sé tú, pero al reflexionar al menos y discernir preferentemente espiritualmente en lo que Él, en lo que Dios, en lo que Cristo hizo y ha hecho y seguirá haciendo por mí, es pedir demasiado, el buscarle, el clamar, el sujetarnos, el escuchar su voz y de Él escuchar propósito, visión y aquello que quiere para nuestras vidas. Es pedir demasiado. En Lucas, en el capítulo 9, versículos 23 y 24, dice la palabra de Dios, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. En Romanos, en el capítulo 6, versículo 13, dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Queridos amigos, amados en Cristo, una vida rendida, sujeta a la autoridad de Dios, de tu Creador, tan si lo crees o no, tiene que ver con la confianza en esa relación y en esa dependencia también. Es confiar en que Dios tiene tus mejores intereses en el corazón. Es confiar en que se puede creer en su palabra y tomarla al pie de la letra. Es confiar en que todas tus necesidades serán suplidas. Al rendirse a esto es que se quita el enfoque en uno mismo y se pone el enfoque en el propósito de tu Creador y en Cristo. Y se muestra así sujeción a esa autoridad. Y entonces entramos en un ámbito de obediencia que sube como olor fragante hasta el trono de la gracia. Un testimonio del pastor Rick Warren, pastor principal de la iglesia Saddleback en Lake Forest, California, escribe, rendirse no es la mejor manera de vivir, es la única forma de vivir. Nada más funciona. Todos los demás enfoques conducen a la frustración, a la decepción, a la autodestrucción. Y yo creo firmemente que no hay mejor manera de mantenerse enfocado que hacerlo en el propósito que desde el corazón de nuestro Creador hemos recibido y que nos ha regalado con una visión por alcanzar. No hay mejor manera de mantenerse enfocado como creyente,
como hijo de Dios, que entregar totalmente nuestra vida a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y con ello entonces, llenos del Espíritu Santo, a nuestro Padre Celestial. Te invito a que reflexiones y a que recibas esta palabra de bendición. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo precioso, Padre, que por gracia infinita y misericordia recibimos, Señor, y que en Cristo, Padre mío, mantengas en nosotros esta convicción, Padre, y si no la tenemos, Padre, la siembres y nosotros la recibamos, Señor, para que bendiga nuestra casa, nuestra vida, a quienes nos rodean. Y si somos líderes, Padre mío, que todos lo somos de alguna manera, tengamos siempre palabra que compartir y nos centremos más en tu propósito para nuestras vidas y en el propósito de los demás para sus vidas, y que seamos instrumentos de salvación, de gracia y de construcción hacia ese propósito que es tu voluntad para ellos. En el bendito nombre de Cristo el Señor. Amén. Dios les bendice. Nos vemos pronto. Dios les bendice.